hoy toca video de chismecito para ponerlos al corriente con todo lo que ha pasado con la baby. Han pasado varias cosas, ¿eh? Estuvimos unos días en el hospital, empezamos un curso de prenatal para prepararnos para la llegada de la baby. Y hoy por fin les vamos a compartir el nombre de la bebé sin postalita. Miren, vimos esta idea en TikTok para compartirles el nombre acá con más suspenso y emoción. Vamos a ir tronando todos los globos uno por uno y el que quede hasta el final, ese será el nombre. ¿Cuál será? Mar, Lía, Valeria, Sofía, o por acá los nombres son Andrea, Lucía, Rubí, Ana. Chan, 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 chan. ¿Cuál de estos 8 nombres serán? Echen la quiniela, hagan sus apuestas, amigos. Bueno, pero antes de eso vamos a verle la pancita a Rubí. Vuelta, vuelta, fiu, fiu. Del último video de chismecito para acá yo ya me siento enorme. Justo cumplimos 27 semanas. Ya solo faltan 3 meses para que nazca. La verdad es que se nos ha pasado rapidísimo. Bueno, menos los días que estuvimos en el hospital. Ahí sí se nos hizo eterno. Antes de tronar los globos les vamos a contar ese chismecito. Pues resulta que hace unas semanas, era un viernes, los dos empezamos con un dolorcito de garganta. A José se le quitó luego, pero yo empecé a empeorar. Para el sábado empecé con tos y para el domingo ya traía un dolor en todo el pecho, así tosía y me dolía hasta la espalda. Esos 2 días yo me la pasé en cama, dije, bueno, con reposo se me quita. Pero para el domingo en la madrugada no, ya no podía. De hecho pensábamos que era COVID y como no sabíamos cómo iba a reaccionar la bebé, pues a las 2 de la mañana nos fuimos al hospital. La verdad es que nosotros no sabemos mucho acerca de hospitales aquí en Ciudad de México. Nos fuimos a uno de los que nos quedara más cerca. Terminamos en el Hospital Ángeles, que es privado. Tenemos seguro, pero ya ven que luego hay categorías y en ese momento no sabíamos si nuestro seguro incluía ese hospital. Lo único que queríamos es que alguien revisara a Rubí y a la bebé. Y pues ya llegamos al hospital y las enfermeras que estaban de guardia me hicieron las pruebas rápidas de COVID e influenza. En las 2 salí negativa, pero de todas formas me dijeron que tenía que quedarme esa noche para que el doctor especialista me checara en la mañana que llegara. A mi parecer eso estuvo mal. O sea, para mí el especialista debió haber llegado en ese momento y la debió haber revisado. Según esto, porque había salido negativa en COVID y en influenza, no había tanto problema, pero resulta que sí era influenza. Se dieron cuenta hasta 24 horas más tarde. Total, que esa primera noche, como no sabían qué era, solo me pusieron paracetamol y sí me empecé a sentir mejor y dijimos, no manches, me internaron, tanto show, vamos a pagar un montón para que solo me pusieran paracetamol. Pero bueno, más vale siempre estar 100% seguros y cuidar la salud de la bebé. Al siguiente día en la mañana estuvimos esperando al doctor especialista para que revisara a Rubí. Se supone que iba a llegar a las 8, dieron las 8, no llegaba, no, pues que iba a llegar a las 9, dieron las 9, no llegaba, no, pues que iba a llegar a las 12. Total que el doctor nada más no llegaba. Y para rematar, que se les olvida darle de comer a Rubí. La comida la sirven aproximadamente a las 2 de la tarde, ya eran las 3 y como no llegaba, yo marqué por teléfono y me dijeron, no, seguramente ya va en camino. Pues total que dieron las 5 de la tarde, no llegaba la comida, tuve que ir con las enfermeras y a preguntarles ahí de que, oigan, ¿no van a llevar la comida o? Y me dicen, ¿a poco no se les han llevado todavía? Nosotros de que no, le terminaron llegando la comida hasta las 6 de la tarde, pobrecita, con hambre, con dolor, tos, sin diagnóstico. No, y eso no fue todo, se supone que cada cierto tiempo tenían que ir a checar la frecuencia cardíaca de la bebé y también se les olvidaba, ahí teníamos que estarles marcando de que, oye, no han venido a checar a la bebé. El turno de la noche ya ni siquiera fueron, la verdad es que sí, estábamos muy enojados, muy molestos y al día siguiente sí nos quejamos y nos quejamos con todo el mundo que entraba. Yo creo que hasta le contamos al señor de intendencia, a todo el mundo le tocó nuestra queja, pero pues dijimos, estamos pagando un hospital privado y principalmente estamos aquí por la bebé y ese día ni la estaban checando y me tenían con hambre. Fácilmente estaba mejor en mi casa con puro paracetamol. Lo bueno es que la queja sí funcionó. Después de eso, ahora sí ya estaban súper atentos. Aparte de las comidas, le empezaron a dar colaciones, iban muy seguido a revisar a la bebé. Y lo bueno es que siempre estuvo muy bien de latidos. Total que ya se apareció el doctor especialista, me hizo pruebas, me checó los pulmones y yo no sé qué habrá escuchado que me dijo, no, si va a ser necesario una prueba más específica para descartar que se hayan equivocado las pruebas rápidas. Y eso fue lo que sucedió, sí salí positiva en influenza y empecé el tratamiento un día después de haber llegado al hospital. ¿Ya ven? Si el doctor hubiera ido en la madrugada que nosotros llegamos, la hubiera revisado desde antes y hubiera empezado el tratamiento desde el primer día. O no sé, amigos, a lo mejor estoy exagerando y ese es el proceso normal. Esperarse un día para identificar la enfermedad.
Lo que nos explicaron, ya que supieron que era influenza, es que los grupos más vulnerables son los adultos mayores y las embarazadas. Y es que todas las defensas se concentran en proteger al bebé y pues se olvidan de una. Por eso, normalmente la influenza les pega durísimo a las embarazadas. No, y nos dio muchísimo coraje porque la última cita con la ginecóloga nos dijo que ya me tocaba la vacuna de la influenza, de COVID y la tosferina. Ya me la iba a poner, o sea, ya iba a ir, pero me dio antes. Ni modo, ahí sí fue mala suerte. Y pues sí estuvo bien malita varios días, pobrecita. Cada vez que tosía le dolía la garganta y el pecho. Sí oxigenaba bien, pero le pusieron oxígeno justamente para que soltara las flemas. Y pues lo importante ahí era que todo esto no se convirtiera en neumonía. Pero afortunadamente pues con el tratamiento estuvimos 4 días y pues por fin nos dieron de alta. 4 noches. 4 noches, 4 días. 4 noches. 4 noches, es cierto. 4 noches. Es cierto, 4 noches en ese cómodo sillón. ¿Cómo vas, bebé? Bien, estamos bien. Ya mejor. Y bueno, para todo esto, nuestro seguro afortunadamente sí incluía ese hospital. Entonces la mayoría de los gastos fueron cubiertos por el seguro, a excepción de todo lo que tenga que ver con la bebé. Todos los estudios que se le hicieron para ver cómo estaba la bebé, esos no los cubría el seguro. Por ejemplo, el famoso ultrasonido estructural para ver cómo estaba oxigenando la bebé, para ver si la tos no había dañado o había ocasionado alguna complicación. Eso no estaba cubierto. Que la bebé estaba bien. En pocas palabras nos dijeron que le tuvo que haber pasado algo a la bebé para que sí lo cubrieran. O sea, teníamos que hacer ese estudio para revisar que la bebé no estuviera mal. Y como no estaba mal, no estaba incluido ese estudio. A nosotros en ese momento se nos hizo algo súper tonto, pero bueno, ahorita ya pensándolo con cabeza más fría, pues realmente así son todos los seguros, son reactivos, no son preventivos. Ay, espérenme tantito, amigos, que ya me cansé. Últimamente como que ya me bofeó bien rápido. Pues bueno, para cerrar con broche de oro, ahí les va la despedida que nos dio el hospital a la hora de pagar. Nos dan la cuenta, nos dicen, pues tanto de deducible, tanto de coaseguro y los gastos no cubiertos por el seguro. Y les pedimos el desglose de todo y nos dijeron, no, pues no lo tenemos, tienen que ir con las enfermeras. La verdad es que nosotros ya nos queríamos ir, lo último que queríamos era más burocracia. Mejor pagamos, dijimos, luego les marcamos, les mandamos un correo, que sí lo hicimos y a la fecha no nos han mandado el desglose, así que tenemos pendiente una queja con Profeco. Porque ¿cómo está eso de que, toma, paga, no sé qué estamos pagando, pero tú paga porque si no, no te damos de alta? Ay, amigos, creo que ya nos desahogamos con ustedes, se siente bien. No les miento, sí fueron unos días pesaditos, pero dentro de lo malo también hubo cosas buenas. En primer lugar, yo agradezco haber tenido a José. La verdad es que estuvo al pie del cañón, nos estuvo cuidando, pues ahora sí que 24/7. Y también estamos muy agradecidos con ustedes. De verdad que nunca habíamos recibido tantos mensajes, ni siquiera en la boda o cuando dimos la noticia de la bebé. Ahí leímos todos sus mensajitos de buena vibra y literalmente fue lo que nos levantó los ánimos. Así que estamos muy, muy agradecidos con ustedes. Los queremos, son los mejores. ¿Verdad que sí, bebé? Pero bueno, lo importante es que Rubí ya está bien. La bebé siempre estuvo bien, ahí bien feliz agandallándose de las defensas de la mamá. Y pues bueno, para ya no decirle a la bebé, ahora sí, vámonos a tronar los globos, amigos. Vamos a revelar su nombre. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La verdad es que no le batallamos nada para elegir el nombre. Desde mucho antes de saber que era niña, ya habíamos elegido el nombre. Un día estábamos platicando y de que, me gusta este nombre. Y José, a mí también. Pues ya ese se queda. Si es niña, así va a ser. Literal, ni un minuto nos tardamos en decidirlo. Y los globos quedaron súper bonitos, ¿no? El plan era que nosotros compráramos los globos por separado y mandar a hacer los viniles con los nombres. Nosotros íbamos a armar todo, ya habíamos visto todos los materiales por separado. Pero al final dimos con un negocio que nos armó todo este show. Hasta vinieron aquí a la casa a instalarlo, a colocarlo. Muy buen servicio. Fin de semana vinieron a las 8 de la noche. Miren, hasta los palitos nos los adornaron con globitos. Los palitos para tronar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a darle! ¡Qué emoción, qué nervios, amigos! ¡Ay, qué nervios! Pues ahora sí, comencemos, amigos. ¿Será Andrea? O le llamaremos Mar. No se va a llamar Mar. ¡Ay! Ese sí aturdió, Siguiente ronda. ¿Se llamará Lucía? O le pondremos Lía. ¡Adiós!
¡Qué nervios, qué nervios! La siguiente es o Valeria o Rubí. ¿Qué dicen, amigos? pues vamos a tronar Lía de una vez. Hay que descartar Lía. Esto se pone cada vez más bueno. Problemas técnicos, amigos, estamos acomodando los globos y es que es la primera vez que las señoras que instalaron esto hacen este tipo de trabajo y ahí el truco es no pegar globo con globo, amigos, porque si no luego se hace un despapalle. Solamente hay que pegar los globos hacia la pared, de preferencia una ventana, porque el pegamento ya se trajo pared. Vamos a tener que resanar. Ups. Ahí por si lo quieren hacer. ¡Ay, se cayó! A seguirle, a seguirle. Chan, 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 chan. Muy bien, pues siguiente ronda. ¿Será Ana? ¿O será Sofía? Pues no es Ana. Echen la quiniela, amigos. Valeria, Sofía, Andrea o Rubí, las finalistas. Semifinalistas. Semifinalistas. A ver, otra vez desde arriba la ronda. ¿Será Valeria? O Andrea. Pues no es Valeria. Tampoco Andrea. Ahora sí es la final. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¿Será Rubí? ¿O será Sofía? Sofía. ¿Cuál nombre les gusta más para las impostalitas, amigos? ¿Rubí o Sofía? Bueno, ya, ¿para qué nos hacemos? Como la bebé va a ser una princesita, al igual que su mamá, obviamente... ¿Se va a llamar Sofía? Sofía. Baby Sofía, qué bonito suena. Ay, ya. Adiós, decirle bebé. Ahora le vamos a decir Sofía. La bebé Sofi sin postalita, amigos. Ay. La verdad es que ustedes nos dieron muy buenas ideas de nombres, hasta nos hicieron dudar. Pero bueno, como ya les habíamos dicho, desde un principio quedamos de que si era niña, ya le íbamos a poner Sofía. Pero bueno, ya tenemos buenas ideas por si tenemos otra hija. También nos gustaba mucho Mar y Lía. Y un solo nombre, para que no batallen. Pobres chamacos luego que les ponen como 3 nombres o nombres bien largos. Ay, no, ver esta escena hasta me dan ganas de llorar. Me encanta ver a José tan emocionado. Ay, no, en serio, qué bonito. Te amo, baby. Va a estar buena la barrida, ¿eh? De hecho, aquí es la oficina. Bueno, era la oficina de Rubí. Miren, por allá movimos todos los muebles. Yo creo que al final de cuentas vamos a tener que improvisar y dejar aquí el cuarto del baby. Bueno, de la baby, de Sofía, de Sofía. Yo creo que te acostumbraste tanto a decir la bebé para no arruinar la sorpresa. Pero ya, bebé, ahora ya hay que decirle Sofía, Sofía. Y por cierto, va a ser Sofía con acento, ¿eh? Nada más que la tipografía, pues no tenía acento. Oigan, y por ahí en los otros videos nos estuvieron escribiendo que abriéramos una mesa de regalos. Ya abrimos una mesa de regalos en Liverpool. Aquí les dejamos el número por si le quieren regalar algo a Baby Sofía. Y obviamente pues déjenos todos sus datos para agradecerles. En la notita dejan todos sus datos de que familia tal, de tal lugar, porque luego vamos a hacer un video con los regalitos que le den a la baby. Y si por algo dicen, no, yo le quiero regalar algo que hice a mano o algo más específico, pues bueno, por razones de seguridad no compartimos nuestra dirección personal, pero pueden enviarlo por cualquier paquetería con opción de entrega en sucursal. Ya nos mandan el número de guía por correo, nosotros lo checamos diario y estamos al pendiente para ir a recogerlo. También les dejamos aquí todas las sucursales que nos quedan cerca. Y pues ahora vamos a celebrar que ya revelamos el nombre con una carnita asada. Puros pretextos, José ya quería estrenar su asador. Chef José, ¿cuál es el menú del día de hoy? Miren, acabamos de comprar este asador en Walmart. Mi hermanillo hace unos días vino y me ayudó a armarlo, entonces pues ya había que estrenarlo, amigos. Vamos a hacer una arrachera, unos chilitos poblanos rellenos de queso y una coliflor, porque estamos a dieta. Y una papita asada. Y una papita asada y guacamole. Ay, amigos, y récenle a Tlaloc para que no nos llueva porque hay unas nubecitas, ahí se alcanzan a ver, como que quiere empezar a llover, pero no, esperemos que no nos llueva. Oigan, y otra cosa que les queremos compartir es que nos inscribimos a un curso prenatal, nos ha gustado bastante, hemos aprendido un montón de cosas que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado, está muy interesante. Nos sorprende bastante todo lo que ha avanzado la medicina, cosas que se hacían hace 20 años, ahorita ya no se recomiendan. Hemos aprendido un chorro de cosas, pero bueno, en lo que se arma la carnita asada, les vamos a compartir 5 ejemplos de lo que estamos viendo ahorita en clases. Está
bien interesante. El primer ejemplo es el corte del cordón umbilical. Antes, luego que nacía el bebé, se lo cortaban. Ahora se recomienda que se espere como mínimo 1 minuto en lo que le termina de pasar toda la sangre. Y esto para prevenir anemia y muchas otras enfermedades. A su salud, amigos. Saludcita, saludcita. Ay, qué antojo me diste. Te traje una sin alcohol, bebé. Para ti. ¡Yay! Este sonido me encanta, la verdad. El sonido glorioso de abrir una chevechita. Ay, qué rica, la verdad, sí me supo muy, muy bien. Los bebés no se deben de bañar durante las primeras 48 horas después de haber nacido. Esa capita blanca que se le ve son microorganismos y es muy buena porque les da defensas. ¿Se imaginaban alguna vez que nosotros les estuviéramos hablando de todos estos temas? Estoy haciendo aquí el guacamolito. Déjenme les presumo la primera cosecha de jitomates de José. Ay. Bebé, mis jitomates. Ay, la verdad qué bonito se siente. Como tú, bueno, yo no los planté, los plantó José, pero se siente muy bonito que sean de tu propia cosecha. Ejemplo número 3, también se recomienda el apego inmediato, es decir, que luego que nace el bebé se pone en el pecho de la mamá, piel con piel. Esto ayuda en muchas cosas, por ejemplo, que tome leche luego, favorece el vínculo mamá-bebé y también le da muchas defensas. Ya no se recomienda que se lo lleve el pediatra o que se lo lleven a cuneros y luego muchas horas después se lo traen a la mamá. No, es inmediatamente. Ya valió esto, amigos, ya empezó a chispear, a llover. Y la lona que puse no es impermeable, sí nos va a caer en un ratito. Creo que se va a cancelar la carnita asada, bebé. Hagan changuitos para que se quite rápido la lluvia y no nos llegue. Pero bueno, mientras tanto, punto número 4, a diferencia de hace varios años, ahorita sí se recomienda que la embarazada tenga compañía durante el parto. Su pareja, su mamá, su hermana, quien sea, pero que la esté acompañando y le dé apoyo. De preferencia la pareja, o sea, el papá del bebé. Y es que resulta que hay una hormona que produce el cuerpo humano cuando siente calma y siente amor. De hecho, le llaman la hormona del amor, la famosa oxitocina, que cumple un papel muy importante durante y después del parto. Por ejemplo, si una embarazada siente miedo o estrés, produce menos oxitocina. En cambio, si está acompañada por alguien que le habla bonito, le brinda calma, le da tranquilidad, sí produce oxitocina y esto ayuda a que el parto sea más rápido, menos doloroso y con menos probabilidades de intervenciones quirúrgicas. La verdad, no podemos creer que apenas en 2019, aquí en Ciudad de México, en los hospitales públicos, apenas se autorizó para que una persona acompañara a la embarazada durante el parto. O sea, apenas hace 4 años eso entró en vigor. Y tristemente hemos visto muchísimos comentarios en redes de mamás que comparten su testimonio de cómo les fue en el parto, en el que enfermeras, doctores o personal de salud las trataron mal, les hablaron feo, las dejaron olvidadas en una camilla en un pasillo por horas, y está comprobado que todo esto complica el parto. Solo fue el susto, miren, ya dejó de llover. Sigue la carnita asada. Y número 5, el que más nos voló la cabeza, es que no se recomienda obligar a la embarazada a tener su parto acostada. Se recomienda el parto en libre movimiento. O sea, hace que la mujer se puede estar moviendo todo el tiempo y adoptar la posición con la que más se sienta cómoda para parir, ya sea de pie, sentada, en cuclillas, 4 puntos, como ella se sienta mejor. Ahora sí que sigue su instinto y su cuerpo es el que sabe. Para ser sincero, amigos, la verdad, yo cuando escuché esto en clase dije, ¿cómo? No lo podía creer. Si todo el mundo nacimos con la mamá acostada. De hecho, cuando uno piensa en parto, piensa en una mujer acostada en una camilla, ¿no? Obviamente, como buen ingeniero, le pregunté a la maestra que dónde estaban las fuentes o quién avalaba toda esta información, y pues me pasó la página de la Organización Mundial de la Salud y también de la norma oficial mexicana. Y sí, efectivamente, dice que durante el parto es favorable o se debe favorecer a que la mujer se esté moviendo, pues ahora sí que a su antojo. Esto favorece a que el bebé se vaya acomodando de mejor manera y los huesos de la pelvis se abra para que el bebé salga más fácilmente. De hecho, se ha documentado parir acostada es más doloroso y más tardado que parir con un parto en libre movimiento. Ñam, ñam, ñam. Un chilito relleno de queso en una tortillita con guacamolito. Ya los antojé. Pues sí me hizo agua la boca. A ver si no está muy picosa. Oye, no sé, te hace que te pasaste de aguacate. Ya me pasé de lanza. Hasta se me va a salir por acá. ¡Provechito! No sé si tengo mucha hambre o está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno. En
En general, estos cursos a los que estamos yendo hablan de un término que se llama parto o cesárea humanizada, en el que a grandes rasgos busca que el nacimiento de un bebé sea una experiencia positiva en lugar de una experiencia traumática y que la mujer tenga el poder de decisión. Tristemente, en México y Latinoamérica estamos en pañales en todo este tema y son contados los hospitales y médicos que están actualizados. Para que se den una idea, aquí en Ciudad de México solamente hay 4 hospitales, o sea, imagínense 4 de todos los hospitales que hay, que están familiarizados con esto del parto o cesárea humanizada. Es increíble. Y esto hablando del sector privado. Si hablamos del sector público, apenas en 2023 se inauguraron las primeras salas para partos humanizados en un hospital en Iztapalapa. Y sí, amigos, son diferentes los cuartos de partos humanizados que los de partos medicalizados. Pero bueno, amigos, esperamos que con todo esto no los hayamos aburrido. La verdad es que al tener nosotros toda esta información nos sentimos con una enorme responsabilidad de compartirlo y pensamos, si tenemos este canal de difusión, pues qué mejor que le llegue al mayor número de personas posibles. Y bueno, ya último dato, el pilón. Hablando de cesáreas, resulta que en México 2 de cada 3 cesáreas no son necesarias. Hasta rimó, cesáreas no son necesarias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud afirma que más del 80% de las mujeres embarazadas puede tener un parto natural sin ninguna complicación, pero los doctores y los hospitales abusan de las cesáreas por diferentes motivos: intereses económicos, falta de capacidad hospitalaria, el miedo que le han metido a las mujeres para parir de forma natural y falta de capacitación. Ojo, las cesáreas no son malas, pero solamente debería de recurrirse a ellas si es que hay una emergencia médica, ahora sí que como última alternativa, o si la mujer quiere cesárea. Oigan, ¿han probado la coliflor asada? También quedó deliciosa. Aquí José la aderezó con una mayonesa de chipotle y al final un toque de aceite de oliva y está bien rica. Provechito. Oigan, y ya saben que José es bien escéptico y siempre cuestiona todo y dijo, no me voy a quedar solo con este curso. Entonces nos inscribió a un segundo curso, estamos tomando 2, uno presencial y otro en línea. Dijo que para comparar la información, a ver si era lo mismo, y en efecto, en los 2 cursos nos han dicho lo mismo. Y obviamente también ya nos echamos un clavado a la Organización Mundial de la Salud, a la norma oficial mexicana y a los artículos científicos que nos han compartido las dulas. Dula es otra palabra que acabamos de aprender. Ellas son las profesionales que te acompañan antes, durante y después del parto. Son diferentes a las parteras porque ellas no reciben al bebé, pero ellas son las que te informan acerca de todo esto que les estamos platicando. También tienen que estudiar y se certifican. De hecho, la maestra que nos da la clase en línea, además de ser dula, también es doctora. En conclusión, amigos, si están embarazados o conocen a alguien que esté embarazada, les recomendamos totalmente que tomen un curso prenatal acerca del parto o cesárea humanizada. Esto, además de que les da toda la información y les ayuda a entender por qué pasan todas las cosas, 1, les da mucha tranquilidad y 2, les quita todo el miedo. Ahorita nosotros ya nos sentimos totalmente confiados. Vamos a intentar tener un parto natural, sin anestesia. Ojalá que lo logremos. Digo, al final, si termina en cesárea tampoco pasa nada, pero en ese caso sería una cesárea humanizada. Está bien interesante porque justamente ayer platicábamos con unos amigos alemanes que vinieron de visita acá a México acerca de todo esto. Nosotros bien emocionados hablándoles del parto humanizado, y para ellos todo eso que nosotros les decimos humanizado es el parto normal, para que vean qué tan atrasados o en pañales estamos aquí en México. Pues bueno, amigos, estuvo muy bueno el chismecito, la carnita asada, pero ya va siendo hora de despedirnos. Ya saben que los queremos muchísimo y Sofía les manda muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós, amigos, nos vemos en el siguiente video. Hola, baby Sofía. Hola.